Descubre el secreto detrás de las mejores películas en el mundo del cine. La construcción de la trama y los conflictos son elementos fundamentales que dan vida a las historias que vemos en pantalla. Desde el enfrentamiento entre héroes y villanos hasta los dilemas personales de los protagonistas, el conflicto impulsa la trama y mantiene al espectador cautivado desde principio a fin. En esta serie de videos te mostraré cómo el conflicto impulsa a la trama y te mantiene enganchado desde el primer minuto. Así que, sin más, comencemos. Un ejemplo claro de esto es Star Wars: Una Nueva Esperanza. En Star Wars: Una Nueva Esperanza, el conflicto entre Luke Skywalker y Darth Vader es esencial para el desarrollo de la trama. Desde su primer encuentro en la Estrella de la Muerte hasta su enfrentamiento final en el espacio, el conflicto entre el bien y el mal impulsa cada momento de la película. Para entender cómo el conflicto impulsa la trama, primero debemos comprender ¿qué es exactamente el conflicto? En el contexto de un guión cinematográfico puede manifestarse de muchas maneras, ya sea en forma de un enfrentamiento físico entre personajes como en las películas de acción o como un conflicto interno dentro del protagonista, como vemos en los dramas personales. Además, el conflicto proporciona tensión y drama, manteniendo al espectador involucrado emocionalmente en la historia. ¿Alguna vez te has preguntado qué hace que una película sea tan emocionante? Eso es gracias al conflicto. Desde batallas épicas hasta dilemas personales, el conflicto es la clave. En El Caballero Oscuro, el conflicto entre Batman y el Joker es el núcleo de la trama. La lucha entre la justicia y el caos se intensifica a medida que ambos personajes se enfrentan en una batalla de voluntades, dejando al espectador en vilo hasta el final. El conflicto también puede surgir de las circunstancias externas, como obstáculos que los personajes deben superar para alcanzar sus objetivos. En películas de fantasía o de aventuras, el conflicto puede venir en formas de desafío sobrenaturales o enemigos formidables que los personajes deben derrotar. Este tipo de conflicto crea momentos de gran intensidad y suspenso que mantiene al público al borde de su asiento. Y para sumergirnos en el mundo del cine, exploraremos cómo el conflicto entre los personajes crea momentos de gran intensidad y drama. Para esta parte tenemos como ejemplo Titanic. En Titanic, el conflicto entre los protagonistas Jack y Rose y las circunstancias externas como el hundimiento del barco dan formas a la trama de la película. La lucha por la supervivencia y el amor en medio de la tragedia captura la atención del espectador de principio a fin. El conflicto cumple una función vital en la trama al impulsar la acción y el desarrollo de los personajes. Además, en películas como El Lobo de Wall Street o 12 hombres en pugna, el conflicto entre los personajes impulsa la narrativa y crea momentos de gran intensidad. Este tipo de conflicto proporciona una rica fuente de drama y emoción que mantiene al público comprometido con la historia. Si sos como yo que amas las películas de acción, descubre cómo el conflicto impulsa la trama hacia adelante. Desde las peleas cuerpo a cuerpo hasta las persecuciones emocionantes, como en este caso ejemplos de Mad Max Fury Road. El conflicto entre Max y Furiosa mientras luchan por la supervivencia en un mundo post-apocalíptico es el motor de la acción. Las emocionantes escenas de persecución y combate muestran cómo el conflicto impulsa la trama hacia adelante con una intensidad implacable. El conflicto es la fuerza motriz que mantiene al público al borde de su asiento en géneros como el thriller o el cine negro. Desde romances complicados hasta conspiraciones intrigantes, el conflicto es la clave para mantener la atención del espectador y hacer que cada escena sea inolvidable. No te pierdas esta serie sobre la construcción de la trama y los conflictos en el cine. Te mostraré ejemplos de películas reconocidas y cómo el conflicto hace que cada escena sea inolvidable. Como
Como ejemplo, El Padrino, el conflicto entre familias mafiosas crea tensiones que definen toda la trama de la película. Las luchas de poder y lealtad entre los personajes dan forma a una historia épica de drama y tragedia. Cada película tiene su propio tipo de conflicto, ya sea externo o interno, que impulsa la narrativa y mantiene al espectador comprometido desde el enfrentamiento físico hasta dilemas morales. El conflicto es esencial para crear una experiencia cinematográfica emocionante y memorable. Ahora, ¿qué hace que una película o que tu película sea un éxito? El conflicto es la respuesta. Desde romances complicados hasta conspiraciones intrigantes, el conflicto es la fuerza impulsora detrás de cada historia. Por ejemplo, Inception. El conflicto central de la película gira en torno a la lucha de Tom Cobb para reconciliarse con su pasado y reunirse con su familia. Este conflicto interno se entrelaza con la trama de intriga y acción, creando una experiencia única y cautivadora para el espectador. El conflicto entre los personajes deforma a sus arcos de desarrollo y los hace más memorables, desde los desafíos personales hasta las batallas épicas. Cada conflicto en una película contribuye a su impacto emocional y su resonancia en el público. Ahora, ¿listo para aprender los secretos detrás de las películas más emocionantes? Únete a mí mientras exploramos cómo el conflicto crea tensión y emoción en cada escena. Por ejemplo, Jurassic Park. El conflicto entre los humanos y los dinosaurios resucitados crea una atmósfera de suspense y peligro en toda la película. La secuencia de persecución y supervivencia muestran cómo el conflicto impulsa la acción y mantiene al público al borde de su asiento. Desde los momentos de mayor tensión hasta los giros inesperados, el conflicto en el cine es la fuerza impulsora detrás de cada momento memorable. Explorar cómo se desarrolla el conflicto en una película puede ayudarnos a apreciar mejor su profundidad y complejidad, así como la habilidad de los guionistas para mantenernos enganchados desde el principio hasta el final. Ama las películas de acción. Descubre cómo el conflicto impulsa la trama hacia adelante, desde las peleas cuerpo a cuerpo hasta las persecuciones emocionantes. Por ejemplo, Mad Max. El conflicto entre Max y los diversos grupos de saqueadores en el páramo post-apocalíptico lleva a la acción a un nivel frenético. Cada enfrentamiento está lleno de intensidad y emoción, manteniendo al público al borde de su asiento. El conflicto en películas de acción puede venir en formas de confrontaciones físicas entre los personajes principales y sus adversarios, desde combate mano a mano hasta espectaculares persecuciones en vehículos. El conflicto impulsa la trama hacia adelante y proporciona momentos de pura adrenalina para el espectador. No te pierdas esta serie de construcción de la trama y los conflictos en el cine. Te mostraré ejemplos de películas reconocidas como el conflicto hace que cada escena sea inolvidable. Por ejemplo, El Padrino. El conflicto entre las familias mafiosas de Corleone y Tartaglia es el motor de la trama. Los enfrentamientos entre los personajes y las luchas internas por el poder dan forma a esta épica historia de crimen y redención. El conflicto es esencial para mantener al espectador comprometido con la historia, y en películas como El Padrino, cada confrontación entre personajes agrega capas de intriga y tensión a la trama. Exploraremos cómo estos conflictos dan forma a los personajes y lo va moldeando para conducir la narrativa hacia su conclusión inevitable. ¿Qué hace que una película sea un éxito? El conflicto es la respuesta.
Desde romances complicados hasta conspiraciones intrigantes, el conflicto es la fuerza impulsora detrás de cada historia. Por ejemplo, el Código Da Vinci, el conflicto entre el protagonista Robert Langdon y la organización secreta Opus Dei, crea un thriller lleno de giros y vueltas. La búsqueda de la verdad y la lucha contra fuerzas poderosas mantiene al espectador en vilo hasta el último momento. El conflicto en películas de suspense y misterio puede surgir de intrincadas conspiraciones y o de las relaciones complicadas entre los personajes. Exploraremos cómo estos conflictos se desarrollan a lo largo de la trama y mantienen al público que sucederá a continuación. ¿Listo para aprender los secretos detrás de las películas más emocionantes? Únete a mí y exploraremos cómo el conflicto crea tensión y emoción en cada escena. Jurassic Park es el conflicto entre científicos y los dinosaurios. Crea una atmósfera de constante peligro y suspenso. Cada encuentro con los dinosaurios es una prueba de supervivencia y manteniendo al público al borde de su asiento. El conflicto en películas de aventura y ciencia ficción a menudo viene en forma de enfrentamientos con fuerzas naturales o sobrenaturales. Exploramos cómo estos conflictos impulsan la acción y hacen que cada momento sea emocionante y lleno de peligro. Entonces, ¿quieres mejorar tu habilidad como guionista? No te pierdas esta serie donde desglosaremos cómo el conflicto puede llevar a tu guión al siguiente nivel. Whiplash, el conflicto entre el joven baterista Andrew y su exigente profesor de música Terence Fletcher, es el corazón de la historia. La lucha por la perfección y el sacrificio personal hacen que este drama sea emocionante y conmovedor. El conflicto no solo impulsa la trama, sino que también es crucial para el desarrollo de los personajes. Veremos cómo los conflictos internos y externos ayudan a los personajes a crecer y cambiar a lo largo de la historia, agregando profundidad y complejidad a sus arcos de desarrollo. La magia del cine está en el conflicto. Acompáñame mientras exploramos cómo los conflictos entre personajes dan forma a sus arcos de desarrollo y lo hacen más memorable. Por ejemplo, Forrest Gump es el conflicto entre el personaje principal, Forrest, y las circunstancias de su vida. Crea una historia conmovedora y llena de momentos inolvidables. La lucha de Forrest por encontrar su lugar en el mundo, su amor por Jenny, son el centro emocional de la película. Los conflictos entre personajes son fundamentales para crear relaciones significativas y dinámicas en una película. Veremos cómo estos conflictos pueden ser tanto internos como externos y cómo afectan las decisiones y acciones de los personajes a lo largo de la historia. Y ya cerrando, gracias por acompañarme en este nuevo episodio. Espero que te haya gustado esta serie sobre la importancia del conflicto en el cine. Espero que te haya inspirado a apreciar aún más cómo este elemento fundamental impulsa nuestras películas favoritas. Y recuerda que el conflicto es la fuerza impulsora detrás de cada gran historia, desde épicas batallas hasta dramas personales. Espero verte en el próximo episodio para seguir explorando juntos el emocionante mundo del cine. Bye bye.